Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy nos adentraremos en la sombría historia de Jerry Brudos, el asesino del fetiche de los zapatos. Para comprender mejor los crímenes de Brudos, es crucial situarnos en el contexto histórico de la época en la que ocurrieron los hechos. Estamos en los años 60, una década de profundos cambios sociales y culturales en Estados Unidos. El país estaba marcado por el movimiento de los derechos civiles, la guerra de Vietnam y una creciente contracultura juvenil que cuestionaba las normas establecidas. En medio de esta agitación, la vida cotidiana seguía su curso, pero también se oscurecía con noticias perturbadoras que empezaban a surgir. En el ámbito económico, la década de los 60 fue una era de prosperidad y expansión para muchos estadounidenses, con un aumento en el poder adquisitivo y la expansión de la clase media. Sin embargo, esta prosperidad estaba exenta de desigualdades y muchas comunidades todavía enfrentaban desafíos significativos. Culturalmente, la revolución sexual y el surgimiento de nuevas formas de expresión artística marcaron la década. La televisión se convirtió en una presencia dominante en los hogares y con ella, las noticias de crímenes violentos se volvieron más accesibles y omnipresentes. Películas y programas de televisión empezaban a explorar temas más oscuros y reales, reflejando y a veces exacerbando los miedos de la sociedad. En este entorno de cambios y desafíos, las ciudades y suburbios de América presentaban una fachada de normalidad que ocultaba oscuros secretos. Los crímenes de Jerry Brudos comenzaron a emerger en este contexto de aparente tranquilidad. Mientras en el mundo sucedía todo esto, en Portland, Oregón, se comenzaban a reportar la desaparición de varias mujeres jóvenes. En un principio, estas desapariciones no levantaron demasiadas alarmas, pero la situación cambió drásticamente cuando se encontraron cuerpos sin identificar a orillas del río Willamette y en otros lugares aislados. Estos descubrimientos, inicialmente esporádicos y desconectados, pronto revelaron un patrón escalofriante que desconcertó a la policía y a la comunidad. La noticia de los cuerpos y las desapariciones empezaron a filtrarse a los medios locales, generando miedo y especulación entre los residentes. Las autoridades se enfrentaban a un desafío enorme, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas mortal, mientras la comunidad exigía respuestas y justicia. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Muy bien, vamos a adentrarnos primero en la brutalidad y en el modus operandi de este asesino en serie. Jerry Brudos, como mencioné, conocido también como el asesino del fetiche de los zapatos, cometió sus crímenes en un periodo relativamente corto, pero su nivel de violencia y sadismo dejó una marca imborrable en la historia criminal. Brudos seleccionaba a sus víctimas principalmente entre mujeres jóvenes, usualmente estudiantes universitarias y mujeres trabajadoras que se encontraban solas. Su modus operandi comenzaba con la elección de una víctima que despertaba su fetiche, especialmente su obsesión por los zapatos femeninos y la ropa interior. El primer paso de su modus operandi consistía en acechar a sus víctimas, siguiendo sus rutinas y esperando el momento oportuno para atacar. Generalmente atacaba en lugares aislados donde podía actuar sin ser visto. Utilizaba la fuerza bruta para someter a sus víctimas, a menudo golpeándolas hasta dejarlas inconscientes. Una vez que tenía a sus víctimas bajo su control, las llevaba a su garaje, que había convertido en una especie de cámara de tortura. Aquí es donde la brutalidad de Brudos se manifestaba en su forma más extrema. Usaba diversas herramientas, incluyendo cuerdas y correas, para atar a sus víctimas y mantenerlas inmovilizadas. Este garaje era su santuario privado, donde podía dar rienda suelta a sus perversiones sin temor a ser descubierto. Brudos no solo asesinaba a sus víctimas, sino que también las torturaba. Uno de sus métodos más perturbadores incluía estrangular a sus víctimas lentamente, a menudo tomando fotografías de cada etapa del proceso. Estas fotografías servían como trofeos y recuerdos de su dominio y control sobre sus víctimas. Después de quitarle la vida a sus víctimas, Brudos a menudo mutilaba sus cuerpos. Uno de sus actos más horrendos incluía amputar los pies de las mujeres para conservar los zapatos
como trofeos. También solía vestir los cuerpos con la ropa interior y los zapatos que había coleccionado, recreando escenas que cumplían sus fantasías fetichistas. Finalmente, se deshacía de los cuerpos arrojándolos al río Willamette y enterrándolos en lugares remotos. Estos actos de brutalidad y el cuidado meticuloso con el que realizaba cada paso de su proceso contribuyeron a la notoriedad que después tendría. Su capacidad para combinar su obsesión fetichista con una violencia tan extrema lo distingue en la historia criminal. La naturaleza meticulosa y ritualista de sus crímenes, junto con su habilidad para evadir la captura durante el tiempo considerable, lo convirtieron en un caso de estudio para criminólogos y psicólogos. El perfil de Brudos revela un individuo que no solo buscaba satisfacer sus impulsos más oscuros, sino que también disfrutaba del poder y el control que ejercía sobre sus víctimas. Este nivel de sadismo y combinación del fetichismo con violencia extrema hicieron que Jerry Brudos se convirtiera en un asesino en serie muy perturbador y estudiado de su época. La brutalidad de sus crímenes y su distintivo modus operandi continúan fascinando y horrorizando a investigadores y al público por igual. En esta sección exploraremos el ritmo y la frecuencia de los crímenes de Jerry Brudos, un factor crucial que influyó tanto en la percepción pública como en las investigaciones policiales. Jerry cometió sus crímenes durante un periodo relativamente corto, pero extremadamente intenso. Sus actividades más notorias ocurrieron de 1968 y 1969. Durante este tiempo se le atribuyen al menos 4 crímenes confirmados. Este periodo de actividad comenzó en enero de 1968, cuando desapareció su primera víctima conocida como Linda Slauson. La frecuencia de sus crímenes mostró un patrón alarmante. Después de su primer asesinato, Brudos esperó algunos meses antes de atacar nuevamente. En noviembre de 1968, secuestró y le quitó la vida a Jan Whitney. Posteriormente, en marzo de 1969, raptó y le quitó la vida a Karen Sprinker. Y en abril de 1969, su última víctima conocida es Linda Sally. Estos lapsos de varios meses entre los crímenes iniciales hicieron que la policía tuviera dificultades para poder conectar los casos. Al principio, las desapariciones y los crímenes parecían aislados, lo que complicó la identificación de un patrón claro. Sin embargo, a medida que los crímenes se volvieron más frecuentes y brutales, la presión sobre las fuerzas del orden aumentó. La intermitencia de sus crímenes también contribuyó a su capacidad para evadir la captura. Brudos no seguía un calendario predecible, lo que dificultaba que la policía anticipara sus movimientos. Este patrón también aumentaba el miedo en la comunidad, ya que las personas vivían con la incertidumbre de cuándo y dónde atacaría nuevamente. El impacto de estos crímenes en la percepción pública fue significativo. Cada nueva desaparición y crimen aumentaba el pánico, y la especulación en los medios de comunicación aumentaba también. La brutalidad y el modus operandi distintivo de Brudos, que incluía el secuestro, la tortura y la mutilación de sus víctimas, hicieron que cada crimen fuera más aterrador y mediático. La presión sobre la policía se intensificó a medida que se acumulaban los cuerpos y la comunidad exigía respuestas. Sin embargo, la falta de un patrón claro y la habilidad de Brudos para ocultar sus actividades dificultaron enormemente la investigación. Los investigadores finalmente lograron su captura en mayo de 1969, gracias a una combinación de pruebas forenses y testimonios de testigos. En resumen, Jerry Brudos cometió al menos 4 crímenes confirmados entre 1968 y 1969. La intermitencia y el aumento gradual en la frecuencia de sus crímenes contribuyeron a la dificultad para poder atraparlo. Su capacidad para operar en periodos de actividad intensos seguidos de lapsos de inactividad hizo que las autoridades tardaran en identificar un patrón claro. Este ritmo errático, junto con la brutalidad de sus crímenes, mantuvo a la comunidad en un estado constante de miedo y ansiedad y convirtió a Brudos en una figura temida y notoria en la historia criminal. Ahora pasaremos a los traumas personales y psicológicos que marcaron la vida de Jerry Brudos y cómo estos factores pudieron haber influido en su comportamiento criminal. Jerry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en Dakota del Sur.
Desde una edad temprana experimentó un ambiente familiar profundamente disfuncional. Su madre, Eileen Brudos, era extremadamente dominante y desaprobaba profundamente el nacimiento de Jerry, ya que deseaba tener una hija. Esta desaprobación se tradujo en un trato severo y abusivo hacia Jerry, quien era castigado y menospreciado constantemente. Una de las experiencias más traumáticas de la infancia de Brudos ocurrió cuando tenía 5 años. Encontró un par de zapatos de tacón alto en un vertedero y, fascinado por ellos, lo llevó a casa. Cuando su madre lo descubrió, lo castigó severamente, destruyendo los zapatos frente a él y humillándolo. Este evento posiblemente fue el inicio de su obsesión fetichista con los zapatos femeninos, un interés que se intensificó con el tiempo. A lo largo de su adolescencia, Brudos mostró comportamientos preocupantes. Fue sorprendido robando ropa interior y zapatos femeninos, y más tarde confesó haber fantaseado con secuestrar y torturar a mujeres. Estos comportamientos no fueron abordados adecuadamente y Jerry no recibió el apoyo psicológico necesario. Además de los traumas familiares y la represión de su madre, Brudos desarrolló varios trastornos mentales. Aunque nunca se diagnosticó formalmente durante su juventud, los análisis posteriores sugieren que pudo haber sufrido de fetichismo severo y posiblemente trastorno de posibilidad antisocial. Estas condiciones, combinadas con una crianza abusiva, crearon un cóctel peligroso que contribuyó a su comportamiento criminal. La acumulación de estos traumas y trastornos se reflejaba en su modus operandi. Su obsesión fetichista lo llevaba a seleccionar víctimas cuyas características físicas y prendas satisfacían sus deseos. Los actos de tortura y mutilación que infligía no solo cumplían sus fantasías, sino que también le proporcionaban una sensación de poder y control, algo que probablemente le fue negado en su infancia. El ritmo de sus crímenes también puede vincularse a sus traumas. Los periodos de inactividad entre los crímenes sugieren una lucha interna entre sus impulsos sádicos y momentos aparentes de normalidad. Sin embargo, la acumulación de tensión psicológica y sus impulsos fetichistas eventualmente lo llevaron a volver a quitar la vida. La combinación de una infancia abusiva, traumas emocionales y trastornos mentales no tratados creó un perfil psicológico complejo y peligroso. Estos factores, junto con su modus operandi meticuloso y la intermitencia en sus crímenes, hicieron que Brudos se convirtiera en un ser extremadamente peligroso. Ahora vamos a pasar a cómo Jerry Brudos utilizaba la manipulación para llevar a cabo sus crímenes, engañar a sus víctimas y evadir sospechas de la policía y la comunidad. Jerry Brudos era un manipulador hábil y su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas fue crucial en la ejecución de sus crímenes. Uno de sus métodos más comunes consistía en hacerse pasar por un fotógrafo profesional. Invitaba a mujeres jóvenes a sesiones de fotos, prometiéndoles retratos gratuitos y profesionalmente realizados. Este engaño le permitía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Por ejemplo, Jane Whitney, una de sus víctimas, fue abortada por Brudos mientras él fingía necesitar ayuda en su coche averiado. Este acto de vulnerabilidad le permitió ganarse la confianza de Whitney y llevarla a su garaje, donde la sometió a torturas antes de quitarle la vida. Este enfoque manipulador se basaba en presentar una fachada de normalidad y confiabilidad, ocultando su verdadera naturaleza depredadora. Brudos también era experto en ocultar sus actividades ilícitas de su familia y la comunidad. Mantuvo una vida aparentemente normal como un esposo y un padre, lo que le permitió operar sin levantar sospechas. Su garaje, donde cometía los actos más atroces, estaba cerrado con llave y presentaba una apariencia de un simple taller, impidiendo que su familia descubriera lo que realmente ocurría allí. Para evadir a la policía, Brudos utilizaba tácticas de desinformación y mantenía un perfil bajo. Cambiaba regularmente sus patrones de actividad y se deshacía meticulosamente de las pruebas, como los cuerpos de sus víctimas, arrojándolos en el río Willamette o enterrándolos en lugares remotos. Esta habilidad para gestionar y ocultar pruebas dificultó la labor de las autoridades para conectar los casos y localizar al asesino. Además, Brudos manipulaba la escena del crimen para poder confundir a la policía. Por ejemplo, después de quitarle la vida a Karen Sprinker, colgó su cuerpo en su garaje, vistiéndola con ropa interior y zapatos que había coleccionado. Luego, fotografiaba las escenas
macabras, lo que le proporcionaba un sentido de control y poder sobre sus víctimas, incluso después de su fallecimiento. Estos métodos de manipulación están profundamente conectados con los traumas personales y psicológicos de Brutus. Su necesidad de control y poder sobre las mujeres puede rastrearse hasta su infancia abusiva y la represión de su madre. La manipulación le permitía recrear escenarios en los que él tenía el control absoluto, contrastando con la impotencia que sintió en su juventud. La frecuencia de sus crímenes también refleja su habilidad manipuladora. Los intervalos entre los asesinatos le permitían recuperar su compostura y evaluar la efectividad de sus métodos, ajustando sus tácticas para evitar ser descubierto. Esta combinación de manipulación, engaño y adaptación constante lo convirtió en un adversario para las autoridades. En resumen, Jerry Brudos utilizaba la manipulación de manera efectiva para ganar la confianza de sus víctimas, evadir sospechas y engañar a la policía. Sus tácticas, arraigadas en sus traumas personales, le permitieron mantener una fachada de normalidad mientras cometía actos de extrema brutalidad, contribuyendo a su notoriedad en la historia criminal. Ahora vamos a analizar las estrategias de evasión que Jerry Brudos utilizó para evitar ser capturado, un aspecto crucial que le permitió continuar con sus crímenes durante más de un año. Aunque hayan pasado 2 y otros asesinos tengan 2 años, es bastante tiempo. Jerry Brudos era astuto y meticuloso en sus tácticas de evasión. Para empezar, él elegía cuidadosamente los lugares y momentos para atacar a sus víctimas, asegurándose de que no hubiera testigos. Operaba en áreas aisladas y a menudo en momentos en que sus víctimas estaban solas, lo que reducía la posibilidad de ser descubierto en el acto. Una de las tácticas más efectivas de Brudos fue la alteración de su modus operandi en ciertos aspectos, lo que dificultaba a la policía establecer un patrón claro. Aunque su método de quitar la vida y mutilar era consistente, los lugares donde dejaba los cuerpos variaban, dificultando la conexión de los crímenes. Por ejemplo, arrojaba algunos cuerpos al río Wilmette, mientras enterraba otros en lugares remotos. Brudos también empleaba estrategias específicas para despistar a las autoridades. Utilizaba disfraces y nombres falsos para acercarse a sus víctimas. Una vez se hizo pasar por un oficial de policía para ganarse la confianza de una víctima potencial, demostrando su capacidad para cambiar de táctica según la situación. Además, su conocimiento básico de los procedimientos policiales le permitía anticipar los movimientos de la policía y ajustar sus estrategias en consecuencia. Durante su tiempo activo, que duró desde enero de 1968 hasta mayo de 1969, Brutus evitó la captura utilizando estas tácticas. Un ejemplo notable de su habilidad para poder evadir a la policía ocurrió después del asesinato de Jan Whitney. Brutus mantuvo su cuerpo en su garaje durante algún tiempo, fotografiándola y disfrazándola antes de deshacerse de ella. Este manejo meticuloso de las pruebas dificultó que la policía encontrara pistas inmediatas. Sin embargo, su capacidad para mantener libre finalmente llegó a su fin debido a un error crucial. En abril de 1969, Brutus secuestró a Linda Selly. Esta vez, varios testigos vieron a Selly subir a un coche oscuro, lo que proporcionó a la policía una pista significativa. Además, Brutus dejó un rastro de pruebas físicas más fácil de seguir, incluyendo ropa de las víctimas que guardaba como trofeos en su garaje. La policía comenzó a investigar a propietarios de vehículos que coincidían con la descripción proporcionada por los testigos. Finalmente, rastrearon a Brutus y al registrar su garaje, encontraron un alijo de fotos perturbadoras y prendas de sus víctimas. Este descubrimiento fue suficiente para poder arrestarlo y posteriormente para que confesara sus crímenes. En conclusión, Jerry Brudos utiliza una combinación de tácticas de evasión, manipulación y cambios en su modus operandi para poder evitar ser capturado durante más de un año. Su conocimiento de los procedimientos policiales y su habilidad para anticipar los movimientos de la policía le permitieron mantenerse un paso adelante. Sin embargo, un error y la acumulación de pruebas físicas llevaron finalmente a su captura, poniendo fin a su reinado de terror.
Ahora vamos a explorar la influencia de los crímenes de Jerry Brudos en la cultura popular y cómo han sido representados en diversos medios. Jerry Brudos, con su brutalidad y su perturbador modus operandi, ha sido una figura recurrente en películas, libros, series de televisión y documentales. Estas representaciones han contribuido a la forma en que el público percibe no solo sus crímenes, sino también la naturaleza y la psicología de los asesinos en serie. Una de las primeras representaciones notables de Brudos fue en el libro Loose Killer de Ayn Rand, publicado en 1983. Rand, una renombrada escritora de True Crime, detalló los crímenes de Brudos, sus traumas personales y la manipulación que utilizaba. Este libro ayudó a humanizar a las víctimas y a entender mejor la mente del asesino, influyendo en la percepción pública. En el ámbito cinematográfico, Brudos ha sido la inspiración para varios personajes de películas y series de televisión. La serie de Netflix, Mindhunter, basada en el trabajo de los primeros perfiles criminales del FBI, presenta un personaje inspirado en Brudos. La serie profundiza la psicología del asesino y su modus operandi, destacando cómo la manipulación y los traumas personales jugaron un papel crucial en sus crímenes. Los documentales también han explorado la historia de Brudos, ofreciendo una visión más detallada de sus crímenes y su impacto en la sociedad. Documentales como The Killing Season y episodios de Evil Life Here han presentado entrevistas con investigadores, sobrevivientes y expertos en criminología, proporcionando una narrativa completa y matizada de su vida y sus crímenes. La música ha tocado tangencialmente los crímenes de Brudos, aunque no de una manera directa. Algunas bandas de metal y punk han mencionado a famosos asesinos en serie en sus letras, reflejando la fascinación y el horror que estas figuras inspiran. Estas representaciones en los medios han tenido un impacto significativo en la percepción pública del crimen. Por un lado, educan y sensibilizan al público sobre los peligros y la psicología de los asesinos en serie, pero por otro lado, también pueden glorificar y sensacionalizar los crímenes, lo que puede distorsionar la comprensión real de estos eventos y sus consecuencias. La influencia de Brudos en la cultura popular también se conecta con los criterios anteriores que hemos discutido. Su brutalidad y su perturbador modus operandi han fascinado y horrorizado al público, mientras que sus traumas personales y su habilidad para manipular y evadir a la policía han sido elementos claves en las narrativas mediáticas. El ritmo de sus crímenes y su eventual captura ofrecen una narrativa compleja que mezcla horror, psicología y procedimientos policiales, proporcionando un rico material para escritores y cineastas. En resumen, los crímenes de Jerry Brudos han dejado una profunda marca en la cultura popular, influenciando la manera en que entendemos y recordamos estos eventos. Sus representaciones en libros, películas, series y documentales no solo nos ayudan a entender mejor su mente perturbada, sino que también reflejan nuestra propia fascinación y horror ante tales actos de maldad. Resumiendo cada uno de los criterios, es momento de saber cuál es el criterio más característico de él. Además de aceptar o rechazar la hipótesis que era un ser peligroso, por ende, decidí darle calificaciones a cada criterio. Empezamos primero con el ritmo de crímenes. Aquí le doy una calificación de 88 puntos. La frecuencia de los crímenes de Jerry Brudos refleja un patrón intermitente pero constante. Sus crímenes ocurrieron en un periodo relativamente corto, lo que aumentó la presión sobre la policía y la ansiedad en la comunidad. Esta frecuencia contribuyó a su notoriedad y dificultad para ser capturado rápidamente. En la brutalidad le estoy dando una calificación de 95 puntos. Los crímenes de Brudos fueron excepcionalmente violentos y perturbadores. Su modus operandi incluía tortura y mutilación, además de mantener y fotografiar los cuerpos de sus víctimas en poses asquerosas. Esta brutalidad extrema lo distingue y resalta la gravedad de sus acciones. En traumas, le estamos dando una calificación de 85 puntos. Brudos tuvo una infancia marcada por abusos y traumas significativos, principalmente infligidos por su madre dominante. Estos traumas jugaron un papel crucial en el desarrollo de sus impulsos criminales y su fetichismo, mostrando una conexión directa entre su pasado y comportamiento delictivo. Para la evasión de autoridades, le estoy dando una calificación de 85 puntos. Durante más de un año, Brudos logró evadir a la policía utilizando tácticas sofisticadas, como cambiar su modus operandi
y ocultar cuidadosamente las pruebas. Su habilidad para despistar a las autoridades fue notable, aunque finalmente cometió errores que llevaron a su captura. Para lo que es la manipulación le estoy dando una calificación de 92 puntos. Brutus era un maestro manipulador, fingiendo ser un fotógrafo profesional, logró ganarse la confianza de sus víctimas. También mantuvo una fachada de vida normal ante su familia y comunidad, lo que le permitió continuar con sus crímenes sin levantar sospechas inmediatas. A la influencia de la cultura popular le estoy dando una calificación de 75 puntos. Aunque no es tan conocido como otros asesinos en serie, Brutus ha sido representado en libros, documentales y series como Mindhunter. Su caso ha influido en la percepción pública de los asesinos en serie, aunque no al nivel de otros criminales mucho más notorios en la historia. En conjunto, Brutus obtiene un promedio de 87 puntos en los criterios evaluados, reflejando su peligrosidad y el impacto significativo de sus crímenes. Su habilidad para manipular, su brutalidad y la evasión de las autoridades son especialmente destacables en él. Llegando al final del video, Jerry Brudos fue arrestado en mayo de 1969 y posteriormente juzgado por sus horrendos crímenes. Durante el juicio, Brudos mostró una frialdad y una falta total de remordimiento que impactaron profundamente a todos los presentes. Sus declaraciones fueron espeluznantes, ya que describió con detalle sus crímenes y los métodos que utilizaba para seleccionar y quitarle la vida a sus víctimas. En 1970 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo de los años en prisión, Brudos continuó mostrando comportamientos inquietantes y nunca mostró arrepentimiento por sus actos. Finalmente, el 28 de marzo de 2006, Jerry Brudos murió en prisión a causa de un cáncer de hígado, poniendo fin a la vida de un asesino en serie extremadamente brutal. La conclusión de este caso nos permite reflexionar sobre el impacto profundo y duradero de estos crímenes en la sociedad. La brutalidad de Brutus, su capacidad para manipular y evadir a las autoridades y su influencia en la cultura popular nos recuerdan la importancia de entender y prevenir tales comportamientos. Su historia subraya la necesidad de mejorar las investigaciones criminales, apoyar a las víctimas y educar a la sociedad sobre los signos de comportamientos peligrosos. Gracias por acompañarnos en el análisis detallado de Jerry Brudos. Esperamos que este recorrido por su vida y crímenes nos haya brindado una mayor comprensión de la mente criminal y las lecciones que podemos aprender de estos trágicos eventos. Si te ha gustado este video, por favor dale click al pulgar arriba, y si no te ha gustado, por favor compártelo con tus amigos que tal vez a ellos sí les guste. Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita, porque en los próximos días estaré subiendo un nuevo video. Sin más que decir y sin más preámbulos, hasta luego y por favor cuídense mucho.